Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Les doy la más cordial bienvenida, mi queridísima gente de Terra, con toda la alegría del mundo, porque el estar presente en una nueva instancia de rememoración con ustedes es sinónimo, pues, de la más grandiosa alegría, bienestar, satisfacción, autorrealización, importante, y un montón de cosas maravillosas más. Me da gusto saludarlos. Espero que todos hayan tenido un día excelente, exitoso, lleno de dificultades. Sí, les deseo que tengan dificultades porque eso los levelea, los hace más grandiosos, les da experiencia, lo cual conlleva al leveleo. Y eso demuestra que sus mentes son más fuertes, así que todo bien. Pero espero que haya habido mucho éxito en asimismo paralelamente a estas dificultades. Y si de alguna manera ha sido un día pesado, han llegado al lugar correcto, pues porque dejaremos atrás ya el día pesado e incurriremos en nuestra novela que iba a decir que nos sube el ánimo, pero no hay ninguna garantía de eso. Yo creo que la instancia de reunirnos nos eleva el ánimo y yo creo que ahí ni la novela puede detenernos. Veremos qué tragedia se nos avecina. Ayer fue una jornada muy interesante, muy dinámica, llena de combate, de emoción, de imprevistos. Así, todos los personajes que creí principales en algún momento resultaron no serlo, lo cual fue interesante. Pues ahí nos vemos frente a algo que no es predecible, así que bien. Y bueno, eso, entonces primero lo primero, un Águila Imperial para ustedes, unos engranajes del Mechanicum y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yacton Cruce. Bienvenidos, querida gente de Terra, y gracias por todas las cuestiones que ustedes ya saben, pero hay que repetir porque es mi pega, pues iterador, repetidor prácticamente, ¿ya? Entonces yo les tengo que repetir que es para mí motivo de gratitud el estar aquí con ustedes, el contar con su presencia, su buena onda, sus comentarios, su compañía, su existencia ya es motivo para agradecer, porque hacen que estas instancias no existan porque existirían igual, sino que sean grandiosas. Eso no sería sin ustedes. Ahí estamos hablando con precisión. Entonces, mi querida gente de Terra, saludo a nuestro archimagos biologis forjador de ángeles, Carlos Castellanos, quien nos comenta, pucha, nos ayuda a rememorar un capítulo, pero a ver, ¿dónde está Don Magneto? Empecemos bien el día, empecemos laburando, a ver, es lunes, póngase vivaracho, Don Magneto. ¿Dónde está Don Magneto? Oiga, ahí. Uy, ahora, pero espera, no puede taparle el mapa. Ahí. Ya, no se haga perfection. No se haga el modesto, Don Magneto, si sabemos que no es, ¿ya? Pero bueno, ya no serás el que se oye a medias. Hermoso, perfecto, Yactoncito, qué grande, Yactoncito. Y esas fueron palabras de Santa Eufrati Killer, así que qué grande, ¿no? Ese momento así, yo lo recuerdo con mucho cariño ahí, Yactoncito. Personaje God, como dicen ustedes, nuestros amigos los más jóvenes. Pero bueno, continuemos. Bienvenida, queridísima comandante Ishida, quien nos dice Iron within, Iron without. Y a ver. Ya, efectivamente, Carlos, esto es otra cosa, esto es 40K. Hay ciertos spoilers, pero son spoilers tan cotidianos que ya todos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, la herejía de Horus acabó en desgracia. Es el mayor gran spoiler que hay, pero bueno, todos lo sabemos, ¿no? Hay algunos personajes de 30K que sobreviven hasta 40K. Y bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó ayer? Así, en una síntesis que es injusta para con la narración, pero apropiada para que después puedas disfrutar los capítulos anteriores. Está este lugar, la ciudadela de Hydra Cordatus.
Y era un lugar piola, nunca pasaba nada, era aburrido, el lugar aburrido, no pasaba nada, cero acción, cero emoción, cero todo. Era el lugar más fome, más penga para estar. Y la cuestión es que un día, de la nada y con patada voladora, con patada de hierro, con tormenta de patadas de hierro, llegaron los guerreros de hierro, que tienen 3 capitanes o sea, dirigiendo la cuestión, que son Forrix. Ay, ¿cómo se llama el otro? Kroger y Honsou. Honsou es un híbrido, es un mestizo entre guerrero de hierro y puño imperial. Es como, es el hijo prohibido ¿qué se llama? Montesco con Capuleto, pero llevado a 40K, ya te imaginarás. Y encima de todos estos, jerárquicamente hablando, está el gran soldador, casi digo, como en la película de Robot, el gran forjador de armas, ¿ya? Eso es lo que necesitas saber, so far. Y los de este lugar, los de la milicia, o sea, los del ejército, dijeron, puta, han llegado con patada, pero nos vamos a defender. Eso es lo que necesitas saber para continuar, pero después ya escuchas y ves los pormenores, ¿no? O cachas los pormenores. Esto es mucho después de todo lo que hemos estado leyendo. Ya todo lo que hemos estado leyendo, herejía es 30K, o sea, 30.000, año 30.000, esto ya es 40.000 o por ahí cerca. Bienvenido también a nuestro príncipe demonio del caos indivisible, Yoriel. Bienvenido, estimado príncipe. Bienvenido también a nuestro queridísimo compañero hermano Lucas Sufo, de quien, voy a observar, amigo mío, todavía no tenemos su título. Así que, por favor, ¿por qué le gusta hacerse tanto de rogar, amigo mío? Tengo que anotar el subtítulo para que yo también me refiera a usted de una forma elegante, bonita, así, espectacular, así como se merece. Así que le pone ranita y me hace saber, por favor. O a ver, espérate, porque todavía no tenemos, ¿no? El tuyo, a ver, o estoy hablando weas. Siempre es una posibilidad. No tengo todavía su título, así que métale que son pasteles. Ya, continuemos entonces. Pum, pum, pum. ¿Dónde estamos? Ya. Bienvenido a nuestro sargento de los salamandras, Neo Violeta en tu video. Bienvenido, amigo mío. Y, a ver, bienvenido también a nuestro gran maestre del lore, piloto de Land Rider de los Ultramarines, Emilio. Bienvenido, amigo mío. Bueno, y ahí hice la síntesis. Espero que la haya escuchado y haya servido. A ver. Después de este libro hay que hacer todo lo posible para llegar a Ángel Exterminatus. Muy bien. Escuchen ahí o lean las palabras de nuestra comandante. Hacia allá vamos. Bueno, ahí algo de Schaffen viene, no voy a decir más. Ya viene pronto. Mañana o pasado ya va a salir, pero ya está listo, ya sale. Así es el primer paso en una nueva serie de videos warhammerianos. Bienvenido también a nuestro primarca de la Legión Alfa, Alfarius. Bienvenido, amigo mío. Y bienvenido a nuestro queridísimo primer señor de Terra, el sigilita Lord Malcador. Bienvenido. Y Ogrin de apoyo de los Tempestus Scions. Ya, perfecto, amigo mío. Vamos a anotar biencito aquí. Ogrin de apoyo de los Tempestus Scions. Perfecto, amigo mío. Estamos entonces. Y entonces, como dice ahí en el chat comandante Ishida, go, go, go. Metámosle que son pasteles. Una cosa más. No podemos saltarnos esto. Un agradecimiento especial y muy importante, con todo cariño, a nuestros generosos Patreons que colaboran con su generosidad y confianza a la Orden de Rememoradores, al gran maestre del lore Emilio, a nuestro bibliotecario erudito Jorge Guerra y a nuestros amantes del conocimiento Kev Overlord, Carlos Castellanos, Yoriel, Diego Sánchez y Gerard Caralt. Un agradecimiento especial para ustedes, amigos míos, de todo corazón. Bienvenido a uno de nuestros más recientes hermanos, un gato con internet. Y qué fortuna que tenga internet, porque si no, no nos estaríamos viendo. Así que maravilloso, mantenga esa conexión siempre vigente, querido gato. Y bienvenido también a nuestro queridísimo maestro de la forja, Demoledor. Muy bien. Entonces, a darle átomos, mi querida gente de Terra. Hoy empezamos la segunda parte de nuestra novela de 40K. Segunda parte, la primera paralela.
Procedamos con el capítulo 1 de la segunda parte. Heridos, ensangrentados y desmoralizados, la columna de hombres y mujeres avanzaba arrastrando los pies por el camino que conducía desde el espaciopuerto de Jericho Falls hasta la meseta. Caminaban con la cabeza inclinada sobre el pecho. Muchos de ellos estaban heridos de gravedad y morirían en poco tiempo si no recibían atención médica. A los guerreros de hierro que los guiaban como ganado no les importaba la condición de los prisioneros, les bastaba que fueran capaces de caminar. La columna era una mezcla de miles de esclavos desnutridos y enflaquecidos a los que habían llevado a Hydra Cordatus para que trabajaran y murieran, y de prisioneros capturados durante el ataque al espaciopuerto a los que les habían perdonado la vida solo porque le convenía al forjador de armas. Kroger marchaba al lado de la penosa columna sin sentir más que desprecio por aquellos supuestos humanos en lo más profundo de su ser. ¿Cómo era posible que aquellos ejemplos patéticos de especies se atrevieran a tener la esperanza de gobernar la galaxia? Eran débiles y obedecían las enseñanzas de un cuerpo podrido colocado en un planeta que poquísimos de ellos pisarían alguna vez. Le irritaba sobremanera tener que utilizar a aquellas bestias como carne de cañón, pero no tenía ninguna alternativa. El forjador había ordenado que fuesen los primeros en entrar en combate, y el honor que les otorgaba de ese modo se le atragantaba a Kroger. Sintió que la furia aumentaba y tuvo que tragar saliva para contenerla. Cada vez estaba cayendo más y más en el frenesí furioso de los seguidores del dios de la sangre. Sabía que debía contenerse. Para aplacar aquella furia repentina, lanzó un puñetazo contra el prisionero más cercano y le pulverizó las costillas. El hombre se desplomó y cayó al suelo, donde se quedó jadeando y con los ojos abiertos de par en par a causa del agónico dolor. Unos cuantos prisioneros hicieron ademán de inclinarse para ayudarlo, pero un gruñido de advertencia de Kroger los disuadió enseguida. Apartaron de unas cuantas patadas al prisionero y dejaron paso para los miles que venían detrás. «¡Marcharéis a la muerte y no sabéis el honor que se os ha concedido!», gritó cuando la cima del risco se puso a la vista. Abrió los brazos de par en par y bajó por la ladera alzando la voz para que lo pudieran escuchar más prisioneros. «Os prometo solemnemente que si sobrevivís a la tarea que se os ha impuesto, viviréis. Tenéis mi palabra de guerrero de hierro». Kroger le dio la espalda a la columna a la vez que soltaba una risotada antes de que la voz de una mujer le contestara. ¿Y qué valor tiene esa promesa, traidor? El instante de silencio que siguió se alargó durante varios segundos antes de que Kroger desenvainara la espada sierra y regresara hacia la columna de gente con el rostro congestionado por la furia. «¿Quién se atreve a hablarme?», aulló. «¡Escoria! ¿Quién de vosotros se atreve a hablarme? ¡A cuestionar mi palabra!». Los hombres y mujeres aterrorizados intentaron de un modo desesperado apartarse del camino de Kroger cuando comenzó a blandir enfurecido la espada a diestro y siniestro, cortando cabezas y miembros. La espada sierra de Kroger bajó y subió una docena de veces antes de que la misma voz hablara de nuevo, aunque con más fuerza. «He sido yo, traidor, teniente Larana Utorian, del 338º de los dragones Yuranos. Yo cuestiono lo que vale la palabra de un hereje como tú». Kroger sintió que su visión se reducía hasta no ver más que a la mujer que se había atrevido a hablarle, a la arteria palpitante de su cuello, al arco que recorría la espada antes de separarle la cabeza de los hombros. Sin embargo, se obligó a sí mismo a controlar la rabia y a bajar la espada. Le sacaba un par de cabezas de altura a la mujer, una delgada prisionera de rostro insolente que llevaba puesto un uniforme azul claro de la Guardia Imperial hecho jirones. La mujer estaba herida y llevaba un brazo en cabestrillo, pero a pesar de todo lo miraba con un odio intenso. Una sensación de familiaridad extraña y poco natural se apoderó de él, y no pudo descubrir el motivo. Kroger sintió que el ataque de rabia desaparecía. ¿Qué podría lograr ella con aquel desafío aparte de una muerte rápida? Kroger se inclinó para enfrentarse de cerca a la mirada de Larana Utorian y para agarrarle el brazo herido con el guantelete y comenzar a apretar. En el rostro le apareció un gesto de tremendo dolor, pero Kroger siguió apretando hasta que sintió que los bordes rotos del hueso chirriaban el uno contra el otro bajo la piel. «¿Qué vale tu palabra?», repitió ella con los dientes apretados. «No mucho», admitió Kroger girando la mano y arrancándole un grito de dolor.
Pero posees un mínimo de valor, prisionera, y disfrutarás de los beneficios de ese valor. Kroger soltó a la mujer entre risotadas. Ella irá en la primera oleada de asalto. Fin del capítulo. Capítulo 2. Lo primero que se le ocurrió al guardia imperial Hawk en mitad de la semi-inconsciencia en que se encontraba fue que esta vez había empinado el codo demasiado, que esta vez había bebido algo que lo había superado. En ninguna de sus ya famosas borracheras había sentido un dolor como aquel, como si todo su cuerpo fuese un enorme moretón pateado por un carnosaurio. La oscuridad y el polvo lo rodeaban. Tosió cuando los pulmones tuvieron que esforzarse por respirar y se preguntó qué demonios estaría pasando. Abrió lentamente los ojos y tardó unos momentos en ver con claridad lo que había ante ellos. Tenía delante de la cara el rojo cemento de lo que parecía ser el suelo del puesto de vigilancia, pero aparte de eso no podía ver nada más. Una luz anaranjada y unas cuantas volutas de humo lo tapaban todo. Intentó cambiar de postura, pero un dolor intenso le atravesó el hombro izquierdo, lo que le hizo soltar una serie de tacos. También sintió que algo húmedo y caliente le recorría el brazo. Hawk giró con lentitud la cabeza e intentó darle algún sentido al lugar achicharrado y de olor acre donde se encontraba. Vio una masa ennegrecida tirada contra una pared, aunque no logró distinguir lo que era en medio de aquella penumbra. Le zumbaban los oídos y cada ruido que hacía con sus movimientos le sonaba lejano y débil. Cambió de postura otra vez, poniéndose de espaldas, y apretó los dientes cuando el dolor le atravesó de nuevo el hombro. Entonces fue capaz de entender un poco más la situación. Tenía algo pesado sobre las piernas y al levantar un poco la cabeza vio que era lo que le quedaba del aparato comunicador. Hawk salió arrastrándose de debajo del pesado aparato mientras lo que había ocurrido... ¿Cuánto tiempo hacía ya? Regresaba a su memoria. Se recostó contra una de las paredes, revisó las heridas con la mano sana y recordó el repiqueteo de las granadas al entrar en el búnker. Había logrado colar una en el sumidero, pero la otra había explotado antes de que pudiera hacer lo mismo. Dio gracias al emperador de que el decrépito equipo que había instalado en aquel maldito lugar fuera tan pesado y voluminoso que lo hubiera protegido de la explosión. Se frotó el brazo y notó otra punzada de dolor en la herida. Luego miró a la forma ennegrecida que había al otro lado del búnker. El brillo del hueso y la mano consumida por el fuego le indicaron que se trataba de su viejo camarada Hitch. Hawk no tenía tiempo para sentir pena por Hitch. Había unos cuantos problemas a los que debía enfrentarse. Por ejemplo, ¿qué puñetas iba a hacer? El equipo de comunicación estaba destrozado y estaba seguro de que no podría repararlo. Estaba atrapado cerca de la cima de una montaña sin ningún modo seguro de poder descender y el brazo le dolía como 1000 pares de... Hawk se puso en pie con un gruñido. Las piernas le temblaban, así que tuvo que apoyarse contra la pared del búnker de vigilancia. Le dolía el pecho al respirar y se preguntó si tendría alguna costilla rota. Avanzó a trompicones hacia un armario de metal gris oculto en parte bajo los restos del cañón de asalto y la consola del aparato de comunicación. Apartó los escombros a patadas y abrió la puerta del armario para sacar una mochila y rebuscar luego en el interior. Sacó una pequeña caja de medicamentos y la abrió antes de quitarse con dificultad la chaqueta y la camiseta del uniforme. Cubrió la herida con fluido analgésico y se colocó una venda de presión en el brazo. Mientras se curaba, se preguntó quién demonios lo habría atacado. La pregunta solo se le ocurrió después de que se le hubiese aclarado un poco la cabeza. No había podido verlos bien, pero fuesen quienes fuesen, eran enormes. Había tenido la impresión de que era algo enorme y de color gris hierro. Era algo demasiado grande para hacer otra cosa que no fuera un marín espacial. Hawk hizo un alto en la cura que se estaba aplicando cuando sintió que se le cortaba la respiración. Un marín espacial. Había visto marines espaciales unas cuantas veces. Cuando tuvo la mala suerte de ser destinado a Ojalá, los había visto salir de las cañoneras de transporte. Al principio quedó impresionado por su estatura y le habría gustado preguntarle a alguno de ellos sobre su vida, las batallas que había librado y los lugares que había visitado. Sin embargo, su comportamiento estoico, su postura marcial y las enormes armas que empuñaban le habían dejado muy claro que probablemente sería el error más grave o el último que jamás cometería. Además, había algo en lo que atisbó
en lo que atisbó fugazmente de aquel guerrero desconocido que lo hizo temblar con un miedo repentino. No se parecía a ningún otro marine espacial que Hawk hubiera visto antes. A pesar de su arrogante superioridad, ninguno de ellos lo había aterrorizado cuando se habían dignado a mirarlo con una maldad tan ancestral y espantosa. Aquello era algo distinto por completo. Una sonrisa irónica cruzó la cara cubierta de ceniza de Hawk cuando se dio cuenta de que su deseo de entrar en acción se había cumplido por fin y del modo más concreto posible. Se había enfrentado cara a cara al enemigo y todavía estaba vivo. La incógnita de por qué lo habían dejado con vida la resolvió cuando se fijó de nuevo en el cuerpo ennegrecido que estaba junto a la pared. Habían visto el cadáver de Hitch y habían supuesto que era el suyo. Se echó a reír, aunque sonó un poco alto, casi histérico. Bueno, querido Hitch, dijo entre risas Hawk, por lo que parece, al final hiciste algo útil en tu vida. Al igual que la mayoría de la gente que había conocido a Hawk, el enemigo lo había subestimado. Sintió que lo invadía una rabia repentina. Era un soldado, joder, y se iba a asegurar de que aquellos cabrones se enteraran. Se pegó el brazo al pecho y fabricó un cabestrillo con las vendas del botiquín antes de vaciar el contenido de la mochila en el suelo. Tiró a un lado todo lo que resultara ser un peso inútil y volvió a guardar el resto, aunque no había mucho que hubiera sobrevivido a la explosión. Cargó con todas las raciones de comida que pudo y con un par de botellas de plástico con cápsulas de hidratación. Comprobó los bolsillos del uniforme en busca de las píldoras desintoxicantes y suspiró de alivio cuando las encontró en el bolsillo interior. Si no las hubiera encontrado, más le habría valido pegarse un tiro en la cabeza, ya que los venenos que contenía la atmósfera lo harían enfermar ese mismo día, a menos que se tomara los purgantes y las sustancias purificadoras que los magos biólogos del Adeptus Mechanicus destilaban y manufacturaban para los soldados. Eran las pastillas más asquerosas que jamás hubiera probado Hawk, pero supuso que si lo mantenían con vida podría soportarlo, aunque no le quedaban demasiadas. Rebuscó en el armario y sacó un equipo de respiración algo baqueteado que metió luego en la mochila. El marcador de oxígeno indicaba que estaba a media carga, pero le vendría muy bien para cuando se desatara una de las frecuentes tormentas de polvo que azotaban las montañas. Hawk sonrió cuando encontró una unidad de comunicación portátil al fondo del armario, aunque llamarla portátil era un chiste. Las abultadas baterías pesaban 1 kilo cada una, y el propio aparato ocuparía la mitad de la capacidad de la mochila. De todas maneras, había oído decir que no había nada más peligroso para un individuo en el campo de batalla que quedarse sin comunicaciones. Él hubiera preferido quedarse con un cañón láser, pero así era la vida. Vació las mochilas de Hitch y Ricardo y rebuscó para encontrar algo útil entre el equipo de sus antiguos camaradas. Un indicador de dirección y unos magnoculares que habían pertenecido a Cardo acabaron en uno de los bolsillos, además de 6 cargadores de energía para el rifle láser. Hawk se colocó al cinto el cuchillo reluciente y afilado con su vaina trabajada a mano que habían sido en... Perdón, voy de nuevo. Hawk se colocó al cinto el cuchillo reluciente y afilado con su vaina trabajada a mano que habían sido el orgullo de Hitch. Le hizo un gesto al cadáver ennegrecido. No importa que me lleve esto, ¿verdad? No, ya me parecía a mí. Gracias, Hitch. Satisfecho de haber podido recuperar todo aquello de los escasos recursos del lugar, Hawk se puso a buscar su rifle láser removiendo los escombros y echando a un lado los montones de polvo de color ámbar que habían entrado por la puerta. Allí estaba. Se agachó y lo agarró por la culata para sacar el arma del polvo. Vio que el cañón estaba doblado, casi retorcido, por lo que dejó caer el arma inútil con un gruñido de disgusto y se dirigió hacia la reventada puerta de entrada. Hawk salió al exterior y tuvo que entrecerrar los ojos a causa del repentino resplandor antes de quedarse mirando boquiabierto las columnas de humo que ascendían desde Jericho Falls. «¡Por la sangre del emperador!», susurró Hawk cuando levantó la vista al abarrotado cielo repleto de naves tan grandes que no deberían haber sido capaces de mantenerse en el aire con aquel inmenso tamaño. En Jericho Falls había más actividad de la que jamás había visto. Decenas de miles de soldados y de vehículos llenaban los accesos al espaciopuerto, muchos más de los que se habían reunido cuando todo el regimiento se preparaba para embarcar después de la gran leva en Yura. Le temblaron las piernas y cayó de rodillas. Hawk sintió el calor de la ceniza de la montaña a través de la tela del uniforme cuando se apoyó en el suelo. ¿Quién se habría imaginado que era posible trasladar a tal cantidad de hombres?
Alargó el brazo sano para apoyarse y mantener el equilibrio y los dedos tropezaron con una barra de metal frío. Cuando se cerraron, fue alrededor del cañón de un rifle. Hawk bajó la mirada y vio un rifle láser de diseño Yurano con la culata manchada de sangre seca. Lo empuñó y vio que el indicador de carga mostraba un tranquilizador color verde. Sintió que se le levantaba el ánimo de nuevo y entonces se puso en pie. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? No podía combatir contra tantos enemigos. Incluso los legendarios primarcas de los marines espaciales lo tendrían imposible. Sin embargo, el emperador había tenido a bien ofrecerle aquella oportunidad de mostrar su valía. No estaba muy seguro de cómo lo lograría, pero estaba muy decidido a hacerlo. Ya pensaría en algo. No podía ver la ciudadela desde donde se encontraba, pero la cresta montañosa que iba hacia el noreste desde el búnker de vigilancia subía otros 1000 metros más o menos, y desde el extremo dispondría de una magnífica vista tanto del valle de la ciudadela como del espaciopuerto de Jericho Falls. Se colgó el rifle del hombro sano y serpenteó entre las rocas hasta el punto donde el terreno se hacía más escarpado y empinado. Aspiró profundamente y se echó a toser cuando el aire polvoriento se le atascó en la garganta. Pensó en la situación en que se encontraba. Estaba aislado en mitad de las montañas sin otra cosa que un comunicador portátil, un rifle con 6 cargadores y un cuchillo de combate. «Cuidado, enemigos del emperador, allá voy», pensó con ironía antes de empezar a trepar. Fin del capítulo. Y bueno, este capítulo en extensión era el doble del anterior, pero eso no le quita lo cortito, digamos. El anterior eran 4 páginas, este eran 8, sumando 12. Y nuestro capítulo promedio de lectura son 27. 26, 27 es nuestro promedio. Pero bueno, vamos avanzando. Y aquí, observación que yo creo que todos hemos quedado así. ¿What? Es que el protagonista, que al principio nos hizo pensar que... bueno, voy a hablar por mí. Me hizo pensar que no era el protagonista porque pensé que había muerto. Y ahora resulta que no estaba nada muerto y efectivamente parece que es un personaje protagónico. Entonces quería su acción y parece que la va a tener. No murió sin su acción. Procedamos con el capítulo 3 de la segunda parte. Forrix observó cómo otra columna de camiones descubiertos que transportaban soldados de rostro cetrino cruzaba rugiendo la pista de aterrizaje en dirección a la puerta de la muralla exterior del espaciopuerto. En cuanto aterrizaban, de las enormes panzas de las naves de transporte surgían hileras de toda clase de vehículos. Descargaban convoy tras convoy de tanques, camiones, contenedores móviles de munición, vehículos de transporte blindados y piezas de artillería autopropulsada. Miles de vehículos pasaban ante él, dirigidos en cada etapa de su viaje por un guerrero de hierro de la gran compañía de Forrix. No se dejaba nada al azar. Cada uno de los aspectos de aquella pesadilla logística había sido previsto por Forrix y se había planeado en consecuencia. Cada nave descendía de un modo preciso, aterrizaba en mitad de una nube cegadora de ceniza y chorros de retroreactores y desembarcaba su carga antes de despegar en una secuencia cuidadosamente ordenada. Forrix sabía con exactitud qué capitanes de naves eran prudentes en la aproximación y cuáles eran demasiado atrevidos, cuánto tardarían en aterrizar y lo eficiente que era la tripulación de tierra de cada uno. El rugido era ensordecedor, y la mayoría de los humanos que estaban aterrizando ese día jamás lo volverían a oír. Para cualquier observador que no entendiera, el espaciopuerto no era más que una masa ingente de hombres y máquinas, pero si ese mismo observador lo hubiera mirado todo desde más cerca, habría visto una estructura subyacente en los movimientos. Allí no se producían desplazamientos al azar, sino una serie de maniobras cuidadosamente planificadas cuyos complejos patrones tan solo podían ser captados por aquellos que poseían siglos de experiencia en el traslado de esos gigantescos volúmenes de hombres y máquinas. La increíble escala de la operación y la velocidad a la que se estaba llevando a cabo habrían dejado maravillados a los encargados de la logística imperial. Si no hubiera sido por el propósito criminal de los guerreros de hierro, esos encargados se habrían puesto de rodillas de buen agrado ante Forrix para suplicarle que les enseñara cómo hacerlo.
Además de la tarea de supervisar las operaciones en el espaciopuerto, Forrix había ordenado a sus guerreros que realizaran una misión en su exterior. La penosa línea defensiva que había destrozado en el ataque inicial ya estaba siendo reparada y mejorada con una serie de trincheras de contrabalación excavadas para defender el espaciopuerto de cualquier ataque exterior. No es que Forrix esperase ninguno, pero era el procedimiento y era lo que debía hacerse. Si la historia y sus largos años de guerra le habían enseñado algo, era que en el mismo momento en que te creías a salvo de cualquier ataque, era cuando te encontrabas más vulnerable. Un increíble entramado de líneas de trinchera, campos de alambradas y pequeños fortines, todo organizado en formaciones defensivas, fue construido alrededor del espaciopuerto con una velocidad que hubiera avergonzado a los mejores ingenieros imperiales. Forrix esperaba que para cuando cayera la noche, las líneas de contrabalación ya estarían completas y Jericho Falls estaría más seguro de lo que jamás lo había estado a lo largo de toda su dilatada existencia. El espaciopuerto era responsabilidad suya y no permitiría que quedase desguarnecido sin que le importara mucho que el forjador de armas les asegurara que no había manera alguna de que las fuerzas imperiales hubieran podido pedir ayuda, ya que su contacto psíquico con el resto de la galaxia había sido eliminado. Forrix no estaba tan seguro. Le había parecido que Jarek Kelmor, el hechicero cabalístico del forjador de armas, se mostró inquieto cuando su señor desdeñó la importancia de los telépatas imperiales. Forrix se preguntó qué se habría callado el hechicero. ¿Era posible que las fuerzas imperiales hubieran sido capaces de ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo que los planes del hechicero habían sido capaces de evitar? Era una idea interesante, y Forrix se guardaría esa información por si acaso demostraba ser una moneda de cambio valiosa en algún momento. Había dejado de sentir pasión por la intriga hacía ya mucho tiempo, pero Forrix era lo bastante astuto como para saber que la información era poder, y que jamás venía mal tener alguna ventaja sobre sus rivales. Decidió que asumiría que existía una remota posibilidad de que la ciudadela recibiera refuerzos y que planificaría las defensas de acuerdo con esa posibilidad. Una runa parpadeó en la placa de datos y Forrix dejó a un lado las intrigas paranoicas que eran parte básica del capítulo de los Guerreros de Hierro y observó cómo la pista principal quedaba despejada de soldados y vehículos, mientras otra enorme nave empezó a ascender hacia el cielo de profundo color ámbar envuelta en una aullante nube de fuego de retroreactores. Apenas había atravesado las señales exteriores del espaciopuerto cuando otra gigantesca sombra se deslizó suavemente sobre la pista de aterrizaje. La profunda oscuridad de esa sombra se extendió sobre las instalaciones como una asquerosa mancha de aceite negro. Forrix supo sin levantar la vista qué nave era la que había entrado en la fase de aterrizaje. Aunque los rostros de aquellos que se impresionaban con mayor facilidad se esforzaban por alzarse lo máximo posible para contemplar al leviatán que descendía hacia Jericho Falls, Forrix únicamente se sintió irritado de que llegara casi 36 minutos tarde sobre el plan. Casi 36 segundos tarde sobre el plan. Un rugido gimiente, como el de un mundo entero al partirse, hendió el aire a la vez que el chirrido de los gigantescos pistones y engranajes orgánicos se superponían al profundo resonar rítmico de los mecanismos que mantenían en el aire a la nave. Aquellos artefactos arcanos y antiguos, una combinación odiosa de lo que antaño habían sido componentes biológicos y tecnología milenaria, habían sido creados de forma específica para esas naves y no existía nada parecido en la galaxia. Su construcción le debía tanto al poder de la hiperrevolución y de la hechicería como al de la ingeniería. La física que le permitía funcionar debería haber sido imposible. Forrix sabía con total seguridad que su construcción solo había sido posible en el interior del Ojo del Terror, aquella región de la galaxia donde la disformidad entraba en el espacio normal y todas las reglas de la realidad dejaban de tener aplicación, aquella región del espacio considerada su hogar por las legiones del caos. Forrix levantó la vista cuando la sombra ominosa dejó de moverse, aunque sin dejar de emitir aquel rugido chirriante para comprobar que la nave mantenía la altitud correcta. Lo que transportaba era vital para el éxito de la campaña. La gigantesca nave parecía un enorme pináculo de roca volcado de lado y dejado durante milenios en el fondo de un océano.
La superficie tenía un aspecto increíblemente antiguo y era de un color negro brillante, como el caparazón de un insecto asqueroso. Estaba agujereada, cubierta de heridas y orificios que supuraban fluidos. La parte inferior estaba repleta de cavernas con salidas parecidas a esfínteres que resplandecían con un monstruoso calor. Antaño, hacía ya mucho tiempo, aquella nave había recorrido las heladas profundidades del espacio, cruzando la vasta inmensidad que separaba las galaxias, siendo el hogar y el centro vital de miles de millones de criaturas unidas en una conciencia común, esclavizados a la tarea de consumir materia biológica y de reproducirse. Había ido de planeta en planeta arrancando toda clase de vida de cada uno de ellos. Cada una de las criaturas que pertenecían a aquella mente compartida actuaban en perfecta conexión con la mente general. Todo eso se había acabado cuando el forjador de armas provocó que los circuitos neurálgicos quedaran infectados por el mismo virus tecnológico que había infectado a los enloquecidos marines arrasadores. Aquello había interrumpido la comunicación vital entre la enorme nave nodriza y su descendencia, arrancándole así la sensación de protección de pertenecer al enjambre. Nadie sabía durante cuánto tiempo había combatido aquel leviatán la infección antes de que los hechiceros del forjador eliminaran sus defensas y arrastraran el cuerpo hasta el ojo del terror. Quizá la nave criatura había pensado que era para ayudarla, pero en ese sentido iba a lamentar estar equivocada. En vez de eso, la profanaron y la pervirtieron para que sirviera en vez de mandar y la esclavizaron a la voluntad del forjador. De ese modo, se convirtió en una pieza más de su grandioso plan. La nave abrió la inmensa panza como si fuera un legendario monstruo marino y varios géiseres de gases putrefactos surgieron del interior. Medía más de 2000 metros de largo y flotaba sobre Jericho Falls de un modo que en absoluto parecía posible. Dos siluetas descendieron con lentitud desde la oscuridad sudorosa de su interior. Unos gritos de terror y de bienvenida los recibieron por igual cuando los soldados humanos alistados para combatir al lado de los guerreros de hierro gritaron para saludar a sus dioses de la guerra. Con la parte superior envuelta en tentáculos parecidos a cables de varios metros de grosor, dos enormes titanes de combate de la Legio Mortis descendieron hasta tocar el suelo de Hydra Cordatus. Primero llegaron las gigantescas piernas, cada una como la torre de un castillo, con la superficie cubierta de portillas de armas y marcada por los disparos de una guerra que duraba milenios. Las siguieron los amplios torsos y los pechos blindados. Con siluetas formadas a la imagen del hombre, la similitud con sus creadores acababa ahí. Los poderosos brazos, equipados con armas más grandes que los edificios, colgaban inertes de los amplios hombros parecidos a torretas. Por fin aparecieron las cabezas. Forrix, a pesar del hastío que sentía ya por los combates, no pudo evitar quedar impactado por el terrible poder que emanaba de aquellas gloriosas creaciones. Nadie podía decir con seguridad si habían sido tallados, moldeados o formados por la voluntad de los propios dioses oscuros. Pero en sus rostros demoníacos relucía el poder del caos, como si un fragmento de esa energía en estado puro pudiera contenerse en sus rasgos infernales. El suelo se estremeció con una tremenda vibración cuando los pies de aquellas máquinas gloriosas tocaron el suelo como la pisada de un dios enfurecido. Los relucientes cables tentaculares soltaron su carga y retrocedieron hacia las entrañas del Leviatán para desaparecer allí mientras se preparaba a los siguientes dos titanes de combate para desembarcarlos. Forrix observó con atención a los dos titanes que habían desembarcado ya. A pesar de encontrarse inmóviles, el aura de poder y de majestad eran palpables. El titán de mayor tamaño tenía una cola sinuosa, con una bola de demolición provista de pinchos y más grande que cualquiera de los tanques superpesados de batalla en su extremo. Un tremendo clamor surgió de las gargantas de los soldados allí reunidos. De repente, un fuerte zumbido surgió de los titanes cuando los poderosos brazos arma comenzaron a moverse y las máquinas se pusieron en marcha con un vigor feroz y monstruoso. La primera, antaño un titán de combate de la clase emperador que había estado al servicio del dios cadáver, conocido y temido como el Dies Irae, avanzó un poderoso paso y el enorme pie se estampó contra el suelo con una fuerza estremecedora.
Su princeps demoníaco estaba deseoso de entrar en combate, no fuese que la monstruosa máquina de guerra aliviara su furia contra sus aliados. Su mortífero compañero, el Pater Mortis, alzó las armas hacia el cielo como si estuviese saludando y dando las gracias a los dioses por llevarlo de nuevo a la guerra. Lanzó un rugido para mostrarle a todo el mundo el ansia de combate. Era más pequeño que el Dies Irae, por lo que lo seguía como si fuera una cría o un acólito devoto. Forrix sonrió un momento mientras miraba las dos poderosas máquinas de destrucción salir del espaciopuerto y dirigirse a las montañas. Los tanques y la infantería se agolpaban a sus pies. Aquellos que ya habían combatido junto a aquellas máquinas letales mantenían una distancia sensata, mientras que los que no estaban acostumbrados a ver el poder de sus señores manifestado de una manera tan física se agrupaban a su alrededor para rendirles homenaje. Muchos de los estúpidos soldados humanos pagaron el precio de una devoción tan poco sabia cuando grupos enteros quedaron aplastados con cada paso que los gigantes daban. Otros 2 titanes comenzaron el descenso al suelo del planeta, lo mismo que harían muchos más antes de que acabaran las operaciones de aquel día. Forrix todavía tenía mucho por hacer, pero estaba satisfecho de que todo marchara acorde con la planificación. En otro par de horas tendría dispuesto un ejército de conquista preparado para destrozar aquel mundo en una tormenta de hierro. Fin del capítulo. ¡Ay! Y finalmente apareció el Dies Irae. ¡Ay, que estuvo impresionante esta parte! Entre imaginar, digamos, el Leviatán, ese que me imagino que era un poco como los Overlords de StarCraft. No, pero no como los Overlords. Había otra nave, Leviatán creo que se llamaba, justamente una nave de los Zergs, que era así una wea inmensamente gigante y era una cosa viva. Leviatán, perfecto. Entonces ahí, gracias por confirmar, gatito. Y hoy, entre eso y de esa wea bajando los titanes y que uno de ellos sea el Dies Irae. Bueno, ahí, pequeño Horus, cuando hablábamos de esta novela antes de empezar a leerla, me dijo, no, yo doy fe de esta novela, ahí tiene de todo. Hasta aparece el Dies Irae y yo dije, no, la wea buena. Y apareció. Puta, la tienen tan cagados los del ejército, weón. ¿Cómo? Uf. Tormenta de hierro tal cual, pues tormenta de hierro, weón. Hierro con caga más les cayó, weón. O sea, uf. Hay misiones difíciles, hay misiones imposibles y después está esto. Pero bueno, como no hay nada que nos asegure que va a tener un buen final, por ahí así va a ser. Sí, bajaron los guerreros de hierro y no, de que ganaron. Lo que te vamos a contar es cuán horrorosa fue su victoria para los vencidos. Puede ser. Capítulo 4 de la segunda parte. La rana Utorian se esforzó por soportar un poco más el dolor de su brazo destrozado. Aunque lograra sobrevivir a aquella pesadilla, algo que sabía que era poco probable, era consciente de que perdería la extremidad. El gigante que los había llevado hasta allí se había encargado de ello al romperle todos los huesos y tendones del brazo. Cada paso que daba provocaba latigazos de dolor que la recorrían de arriba abajo y tenía que realizar un esfuerzo supremo de voluntad para no dejarse caer de rodillas y abandonar la lucha. Perdón. Había visto lo que les ocurría a los que se rendían, y no deseaba acabar la vida convertida en un despojo aullante y con los ojos arrancados para después terminar ensamblada al chasis de un tanque traidor. Se enfrentaría a la muerte de pie, como una auténtica luchadora del emperador. Siguió subiendo la colina entre espasmos de dolor, manteniendo la vista fija en la nuca del individuo que tenía delante y concentrándose en poner un pie delante del otro. Levantó la mirada cuando el hombre se detuvo de repente y sintió una tremenda sensación de miedo en todo el cuerpo al ver las formidables laderas rocosas de Thor Cristo ante ella. Los bastiones de color gris construidos sobre las rocas estaban a más de 1 kilómetro de distancia, pero Utorian se imaginó que era capaz de ver los rostros de los soldados y de los artilleros en sus puestos. Se preguntó qué estarían pensando. ¿Tenían miedo o se sentían llenos de valor? ¿Confiados en que nada lograría atravesar aquellas altas murallas? La rana esperaba que tuvieran miedo.
La columna empezó a avanzar de nuevo mientras una hilera de camiones la adelantaban. Los camiones se pararon en seco delante de la vanguardia de la columna y la rana sintió de nuevo una oleada de esperanza cuando vio a unos individuos vestidos con monos de trabajo rojos y una estrella de 8 puntas cosida en la parte izquierda empezar a entregar unos rifles láser banqueteados pero con aspecto de poderse utilizar a los sorprendidos prisioneros. Si aquellos canallas traidores pensaban que los hombres y mujeres de los dragones yuranos iban a luchar por ellos, estaban más enloquecidos de lo que ella había creído. En cuanto le dieran un arma, la apuntaría contra sus captores y al infierno con las consecuencias. Sin embargo, toda esperanza de una muerte rápida en un último combate glorioso desapareció cuando la rana tomó uno de los rifles y descubrió que no era más que un tubo hueco sin ninguno de los mecanismos internos. Sintió que estaba a punto de echarse a llorar de frustración, pero se contuvo con rabia. Alguien tiró de ella y lo obligó a seguir a los demás que estaban siendo embarcados en los camiones. Estaba demasiado aturdida para resistirse, así que dejó que la metieran en uno de ellos, aunque tuvo que morderse el labio para no gritar de dolor cuando más y más personas abarrotaron el interior. El hedor del miedo era abrumador. Los soldados vomitaban o se cagaban encima por el terror cuando sus reservas de valor se agotaron. La rana, atrapada en un extremo del camión, solo pudo distinguir algunos retazos de lo que estaba ocurriendo fuera. El rugido de los motores acelerando se intensificó hasta hacer un ruido ensordecedor. Logró ver que había centenares de camiones, todos tan abarrotados como el suyo, alineados en el borde de la meseta. Entremezclados con los camiones se veían unos transportes de tropas blindados, de forma rectangular, similares a los que había visto utilizar a los marines espaciales. Sabía que los llamaban Rhinos, pero los que allí había se parecían muy poco a los nobles vehículos que los miembros de los Adeptus Astartes empleaban. Los costados mostraban una textura aceitosa y repugnante, como si estuvieran vivos, y toda su superficie estaba adornada con pinchos, cadenas y cráneos. El rugido de los tubos de escape recordaba los de alguna clase de depredador impaciente. Todos ellos se estremecían adelante y atrás como si estuvieran furiosos por el retraso en atacar. La rana se mordió el labio con tanta fuerza que se hizo sangre cuando el camión se puso en marcha con una sacudida. Las ruedas giraron enloquecidas sobre el polvo mientras los neumáticos intentaban agarrarse. La cabeza empezó a darle vueltas y se agarró con fuerza al cañón del rifle láser inutilizado que le habían entregado mientras se esforzaba por no imaginarse cuál sería el siguiente horror que los esperaba. Fin de sección. El artillero de primera clase, Dervlan Chu, observó con deleite la línea de vehículos que se iba acercando a través de la mira telescópica de la pieza de artillería Basilisk montada detrás de las murallas del bastión Kane de Thor Cristo. La imagen era borrosa y había una interferencia estática que afectaba a la mira, pero la belleza de la visión era inconfundible. Era el sueño de todo artillero. Intentó calcular el número de objetivos que se acercaban a la fortaleza dividiendo la línea que se acercaba por la mitad y luego dividiéndola de nuevo. Calculó que serían unos 300 camiones, cargados sin duda con escoria traidora deseosa de estrellarse contra el baluarte de Thor Cristo. Calculó que también habría un par de docenas de transportes de tropas blindados. Aquellos idiotas ni siquiera se habían preocupado de comenzar el ataque con una barrera de artillería o bajo una capa de humo. Si esa era la clase de enemigo a la que se enfrentaban, las advertencias de los comandantes de compañía habían sido bastante innecesarias. Mandarían a aquellos incompetentes de regreso a casa y en pedacitos. Chu ya tenía sus zonas de disparo asignadas en los mapas. Conocía los alcances precisos del cañón y su equipo de carga ya tenía metido uno de los proyectiles de 1 metro de largo en la recámara de la enorme pieza de artillería. Echó un rápido vistazo a la línea de emplazamientos de artillería y se sintió satisfecho de que todos los demás cañones también estuvieran cargados y preparados para disparar. Jeffen, el jefe de dotación del siguiente Basilisk de la línea, le sonrió y le hizo un gesto de ánimo con el pulgar hacia arriba. Chu se rió y lo saludó a gritos. «Buena casa, señor Jeffen. Una botella de Amasec a que disparo más veces que usted y sus chicos». Jeffen le devolvió el saludo de un modo relajado antes de contestarle. «Acepto la apuesta, señor Chu. Nada sabe tan bien como el Amasec que ha pagado otra persona. Algo de lo que sin duda disfrutaré más tarde, señor Jeffen».
Chu volvió a pegar el ojo a la mira telescópica mientras la línea de vehículos se seguía acercando. El rugido de los motores era poco más que un gruñido lejano desde aquella posición elevada. El humo y el polvo se arremolinaban detrás de los camiones. Estarían a distancia de tiro en muy poco tiempo. Chu giró sobre la silla de tiro del Basilisk para mirar a los oficiales superiores de Tor Cristo, quienes estaban al lado de los omnipresentes sacerdotes del dios máquina. Todos se encontraban bastante alejados de los cañones y estaban consultando un logistro de ataque que sin duda se hallaba conectado a las miras telescópicas de las piezas de artillería. Un ayudante de campo de uniforme pasó con una ronda de Amasec servido en copas de cristal y llevado en una bandeja de plata mientras otro entregaba los protectores auriculares. Los oficiales se echaron a reír por algún chiste y brindaron por el éxito de la misión antes de beberse el Amasec de un solo trago. Los oficiales se quitaron las gorras y se pusieron los protectores auriculares. Uno de los oficiales, al que Chu reconoció como el mayor Tedeschi, se dirigió hacia los cañones y se llevó un comunicador portátil a los labios. El comunicador manchado de aceite situado al lado de Chu siseó y se oyó la voz seca y precisa de Tedeschi. ¡Los felicito, caballeros! ¡Pueden disparar cuando quieran! Chu sonrió y volvió a observar por la mira telescópica. Vigiló el marcador de alcance y vio que iba bajando a medida que el enemigo se acercaba. Fin de sección. Honsou se metió en el compartimiento del Rhino y cerró la escotilla. No tenía sentido empuñar los bolters en esos momentos y sería un riesgo innecesario avanzar con la escotilla abierta. Volvió a sentarse en el puesto del comandante mientras el vehículo se bamboleaba sobre el terreno desigual. El conductor redujo la marcha y dejó que los camiones que transportaban a los prisioneros los adelantasen. Seguro que había campos de minas antes de llegar a la colina de la fortaleza, pero una de las misiones de los camiones era descubrirlas. Los guerreros que lo acompañaban iban canturreando un monótono cántico fúnebre, una plegaria a los dioses oscuros que no había cambiado a lo largo de los 10.000 años anteriores. Honsou cerró los ojos y dejó que el cántico lo envolviera mientras movía los labios al compás de las palabras. Empuñó con fuerza el bolter, aunque sabía que todavía no había llegado el momento de saciar su ansia de combate con la sangre de los traidores. Lo más probable era que las únicas muertes que se produjeran ese día fueran las de los inútiles prisioneros, gente que merecía morir de todas maneras por su tosuda negativa a seguir el único camino verdadero que podía salvar a la humanidad de los múltiples horrores de aquel universo. ¿Dónde, si no en el caos, podría encontrar la humanidad la fuerza necesaria para resistir el imparable avance de los tiránidos, la barbarie de los orcos o el peligro resurgente de los antiguos dioses estelares que comenzaban a despertar de su sueño de eones? Tan solo el caos tenía poder suficiente para unir a la fragmentada raza humana y derrotar a aquellos que intentaban destruirla. Al enfrentarse al caos, los soldados del dios cadáver solo aceleraban la desaparición de aquello que decían defender. Bueno, al menos la gran misión que estaban llevando a cabo haría que la victoria definitiva del caos estuviese un paso más cerca. Y el forjador de armas recompensaría sin duda a aquellos que lo ayudaran en esa victoria con el favor de los dioses del caos. Un premio semejante merecía cualquier sacrificio, y Honsou sabía que arriesgaría lo que hiciese falta. El rugido del motor se hizo más intenso y sacó a Honsou El rugido del motor se hizo más intenso y sacó a Honsou de su ensimismamiento. Supo entonces que había llegado el momento de pasar a la siguiente fase del ataque. Fin de sección. El camión se bamboleó sobre el terreno desigual y la rana Autorian sintió que las piernas le flaqueaban por el tremendo dolor que le recorrió el cuerpo. Se desplomó contra uno de los costados del vehículo, cayó de rodillas y se estampó de cara contra los listones de madera del costado. Notó el sabor de la sangre en la boca y cómo un diente se le separaba de la encía. La rana intentó ponerse en pie, pero la aglomeración de cuerpos era tal que no pudo ni moverse. Quedó atrapada entre las piernas bamboleantes mientras los pantalones se le empapaban con el charco de orina y heces que recorría el suelo del transporte. Vio otro camión a través de un agujero en una de las planchas de madera. El conductor del mono de trabajo rojo que iba al volante ni siquiera prestaba atención al ganado humano que transportaba en el vehículo. La rana cruzó la mirada con un soldado joven que estaba frente a ella. El chaval tenía los ojos abiertos de par en par por el terror, con las lágrimas dibujándole surcos en la mugre del rostro. La mirada era una súplica muda, pero la rana no podía hacer nada por él. El camión del chico comenzó a acelerar como si estuviera en una carrera.
Los adelantó y vio cómo saltaba por encima de un pequeño montículo. Una enorme explosión lanzó al vehículo por los aires y lo hizo girar sobre su parte delantera antes de que se partiera por la mitad. Los ojos de la rana se vieron asaltados por las brillantes llamas y por la imagen de los cuerpos arrojados por doquier. La mina enterrada también disparó una munición secundaria. Minas antipersonales que explotaron segundos más tarde para acabar con cualquiera que hubiera tenido la suerte de sobrevivir a la explosión inicial. Había perdido de vista al chaval cuando una nube de polvo envolvió al camión destrozado, pero la rana sabía que no había forma alguna de que hubiera sobrevivido a aquello. De repente se sintió arrojada hacia adelante y los gritos de terror se hicieron más fuertes a la vez que se oían explosiones. El camión frenó casi en seco en mitad de una nube de polvo rojizo. ¿Qué estaba pasando? Oyó gritos y chillidos desesperados antes de que alguien abriera la compuerta de carga y una intensa luz inundara la parte trasera del camión. Varias voces crueles y masas provistas de pinchos golpearon a los prisioneros, algunos de los cuales fueron arrastrados para sacarlos de la ilusoria protección que representaba el camión. La rana acabó de pie gracias a la estampida de gente que desembarcaba del vehículo y cayó al suelo pedregoso. Unas columnas de humo negro ascendían desde las decenas de camiones destrozados por las explosiones de las minas. Había cuerpos por todas partes y nadie hizo caso de los gritos agónicos de los heridos mientras los prisioneros eran obligados a avanzar. Los rinos adornados con pinchos se pararon detrás de los restos humeantes y los gigantes de hierro que los habían llevado hasta aquella matanza surgieron con facilidad, fruto de la práctica y con las armas en las manos. Un hombre aterrorizado y con los ojos desorbitados pasó trastabillando hacia ella en dirección contraria. La rana vio como uno de los gigantescos guerreros apuntaba sin apresurarse y lo abatía. Un solo proyectil de su arma le arrancó casi por completo el torso al hombre. La rana se puso en pie, aturdida y cegada por el polvo y el dolor. Los ojos le picaban a causa del humo y ya no sentía el brazo. Se tambaleó en la misma dirección en que todo el mundo corría. ¿Era hacia la salvación? No había forma de saberlo. Los aullidos de confusión y de dolor le asaltaron los oídos. Empuñó con más fuerza el cañón del inservible rifle láser que llevaba y juró que le aplastaría el cráneo a uno de sus enemigos antes de que acabara el día. Sonaron nuevos disparos a su espalda. Un cuerpo acribillado y lleno de agujeros ensangrentados cayó sobre ella y unos cuantos proyectiles pasaron silbando por encima de la cabeza. Empujó a un lado el cuerpo y corrió hacia el humo. Fin de sección. Dervlan Chu apretó el botón de disparo del panel de armamento y cerró los ojos cuando el Basilisk disparó. El retroceso del enorme cañón del arma hizo que casi se metiese en la unidad propulsora. El estampido del proyectil al salir disparado penetró con facilidad los protectores auriculares que llevaba puestos. A pesar de las grapas agarraderas que le inmovilizaban, la unidad propulsora se bamboleó adelante y atrás por la fuerza del retroceso. La dotación sacó la cápsula y bajó otro proyectil del soporte metálico que estaba al lado del cañón, mientras el primer disparo todavía cruzaba el aire. Acercó el ojo a la mira telescópica y comprobó cuánto se había desviado el tiro a causa del retroceso del cañón. Vio que no había sido mucho y lo centró de nuevo con la manivela de corrección, colocando la retícula de puntería en el centro y ajustando el arma para el siguiente disparo. ¡Cargador alfa listo!, gritó una voz desde abajo. ¡Dentro!, contestó el encargado de la recámara. Chu sonrió. El primer proyectil todavía no había impactado y ya estaban preparados para disparar. Tanto él como la dotación se habían entrenado para aquel tipo de situación y ese entrenamiento estaba dando sus frutos. Centró la retícula de puntería en un camión en llamas del que saltaban decenas de hombres en estado de confusión y apretó el botón de disparo de nuevo. Fin de sección. La rana Utorian fue capaz de oír el aullido del proyectil que iba a caer sobre ellos, incluso por encima de los gritos y la confusión. Se lanzó de cabeza y soltó un chillido cuando su brazo herido chocó contra el duro suelo. Ese mismo suelo saltó hacia arriba y la arrojó al aire cuando el primer proyectil del Basilisk impactó y abrió un cráter de 15 metros de diámetro, matando a una docena de personas en un instante. Se oyeron gritos un poco más lejos cuando nuevos proyectiles pesados golpearon el suelo como monstruosos martillazos. Saltaron enormes trozos de roca y se levantaron vendavales de polvo cuando impactó la primera andanada.
La rana cayó de nuevo al suelo y el golpe la dejó sin aire en los pulmones. Rodó sobre sí misma hasta llegar al borde de un cráter y se dejó caer en el humeante agujero. La superficie interior estaba cubierta de trozos de carne y de hueso. El hedor a carne achicharrada y a propelente quemado le asaltó la nariz. Otro prisionero buscó refugio en el mismo lugar. Tenía la boca abierta de par en par porque estaba chillando de terror, pero la rana no podía oírlo porque lo único que le resonaba en la cabeza era un campanilleo constante. Sintió que algo húmedo le salía por las orejas. El hombre, que también estaba cubierto en el cráter, se le acercó trastabillando y ella vio que movía la boca sin parar, pero la rana no le hizo caso e intentó trepar hasta el borde del cráter mientras empuñaba el rifle láser como si fuera alguna clase de talismán. El hombre insistió y tiró del uniforme de la rana. Ella lo apartó de un empujón y gritó algo incoherente por encima del rugido siseante de aire desplazado producido por otra andanada. El hombre se encogió sobre sí mismo en posición fetal y se balanceó adelante y atrás de puro terror. La rana enterró la cabeza en el suelo cuando sintió las terribles vibraciones de los impactos de proyectil martillear la tierra. Se agarró al suelo con el brazo bueno. La boca se le llenó de polvo y le pareció que las ondas expansivas iban a convertirle los huesos en gelatina. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que regresar, pero ¿en qué dirección debía ir? Podía recibir un impacto en cualquier sitio, por no decir que se había quedado sin sentido de la orientación por el humo y el aturdimiento. Se arrastró hasta el hombre gimoteante y lo arrastró por el cuello de la chaqueta hasta el borde posterior del cráter. «¡Vamos! ¡Tenemos que regresar!», bramó. El hombre sacudió la cabeza y se retorció con la fuerza de un loco hasta liberarse del agarrón de la rana. «¡Morirás si te quedas aquí!», le gritó. El hombre negó con la cabeza y ella no supo si no la había oído o es que no se había hecho entender. Lo había intentado, pero si aquel idiota quería quedarse, no podía hacer nada para evitarlo. Se pegó de nuevo a tierra cuando otra detonación estruendosa sacudió el terreno, pero la explosión la lanzó fuera del cráter. Aterrizó sobre algo blando y suave, pero se alejó rodando con un grito de espanto al ver que había caído sobre un cuerpo destrozado. Vio siluetas que corrían entre el humo, pero no supo quiénes eran o hacia dónde corrían. No se veía nada más allá de unos cuantos metros de distancia. El humo y el polvo ocultaban todo lo demás. Vio por el rabillo del ojo un camión humeante que había quedado tumbado sobre uno de sus costados y empezó a arrastrarse hacia allí por encima de los cadáveres partidos por la mitad y de los heridos gemebundos que habían perdido las piernas o los brazos. Se cruzó con un hombre que estaba arrodillado intentando en vano reunir sus entrañas y meterlas de nuevo en el tremendo agujero que tenía en la barriga. Otro se metió el brazo cortado en el interior de la chaqueta mientras a su lado un hombre vomitaba gruesos hilos de una espesa sustancia roja. Cada pocos pasos se veía una nueva muestra de horror y la rana se echó a llorar mientras el suelo temblaba como si estuviese siendo azotado por un terremoto terrible. Llegó hasta el camión en llamas, llorando y riéndose de forma histérica a la vez ante aquella pequeña victoria. Había un cuerpo ennegrecido debajo de la cabina destrozada del camión que lo había partido por la mitad al volcar. La rana se dio cuenta de que el cadáver llevaba puesto el mono rojo de los guardianes y sintió que le invadía una inmensa sensación de odio. Gruñó de miedo y de rabia y empezó a golpear el cráneo del cadáver con la culata del rifle hasta machacarlo a la vez que sollozaba con cada golpe. Tiró a un lado el arma ensangrentada y se cobijó todo lo que pudo al lado del camión en llamas. Las huellas de las ruedas atravesaban el humo y llevaban probablemente al lugar donde había comenzado toda aquella locura. Respiró profundamente y esperó hasta que impactó otra salva de artillería. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, pero no estaba dispuesta a rendirse. Así que la rana Utorian emprendió el camino para encontrar una salida de aquel infierno. Fin de sección. ¡Ay! Qué impactante esta parte, así densa, turbia. Pero describe el verdadero horror de la guerra, ¿no? Que no es así, oh, sí, bonito, que el honor y que no sé qué, es toda una desgracia. El humo acre de los propelentes llenaba el bastión Kane, pero Der Blanchú estaba exultante a pesar del campanilleo en los oídos y del picor de ojos.
Habían detenido en seco el ataque enemigo antes de que pudieran recorrer la mitad de la distancia hasta Tor Cristo. Habían empujado al enemigo dentro de las zonas de disparo y habían descargado todos los disparos sobre ellos. Sabían, sin lugar a dudas, que su dotación había disparado más veces y con mayor acierto que la de Jeffen, y estaba ansioso por recibir la botella de Amasek esa noche en el comedor. Ya estaba anocheciendo y el humo que flotaba en el aire ocultaba buena parte de la destrozada línea de combate que había estado compuesta por cientos de vehículos. El mayor Tedeschi había ordenado un alto al fuego hasta que el humo se dispersase, ya que no estaba dispuesto a desperdiciar munición disparando contra un enemigo que quizá ya estaba aniquilado. Se recostó contra la reja que rodeaba la plataforma del cañón y sacó una pitillera con tagarninas. Escogió una y la encendió. Luego le pasó la pitillera al cargador y al encargado de sacar los cartuchos utilizados. «Bien hecho. Creo que hemos logrado sacudirle a base de bien al enemigo». La dotación sonrió y los dientes relucieron en los rostros manchados de hollín. «Cuando Jeffen me dé esa botella de Amasek, la compartiremos». Dio una profunda calada de satisfacción a la tagarnina y echó otro vistazo por la mira telescópica del Basilisk. El humo se estaba despejando y su ojo profesional se sintió satisfecho por la inmensa destrucción visible. El suelo estaba sembrado de cientos de vehículos destrozados y las llamas se alzaban hacia el cielo mientras ardían junto a los traidores que habían transportado. Las zonas de disparo estaban arrasadas y llenas de cráteres. El suelo había quedado irreconocible por la tremenda potencia y furia de las andanadas de artillería. Giró la mira telescópica y vio que los cañones instalados en el bastión Marte también habían sido concienzudos. Los cañones del bastión cubrían la zona sur de Tor Cristo y Chu se imaginó la frustración que sentía su comandante de que los artilleros de los bastiones Kane y Marte fuesen quienes hubiesen causado las primeras bajas. Chu volvió a observar su zona de disparo. El viento había comenzado a despejar el humo y ya se distinguían algunas siluetas en la penumbra. Chu se sorprendió de que quedara algo con vida en aquel sitio. Incrementó la potencia de aumento de la mira a medida que el humo se dispersaba y vio unos cuantos vehículos más allá. Los transportes de tropas blindados que había atisbado justo antes de que comenzase el bombardeo. Apretó el botón de cálculo de alcance del panel de armamento y soltó una maldición cuando vio que los transportes y los guerreros que estaban a su lado se encontraban a unos cuantos cientos de metros más allá del alcance máximo del cañón. Un puñado de figuras tambaleantes caminaban o se arrastraban hacia los guerreros. Chu incrementó el aumento otro grado y notó que el estómago le daba la vuelta cuando vio los uniformes manchados que llevaban puestos los objetivos. Iban cubiertos de polvo y de manchas de sangre, pero eran sin duda de color azul claro, el del 383º de dragones yuranos. Horrorizado, giró la mira telescópica para observar de nuevo la desolación llena de cráteres que él y su cañón habían ayudado a crear, y se le escapó un gemido cuando vio más y más uniformes que le resultaban familiares, tirados por el suelo, rotos e inmóviles. Chu sintió que la bilis se le subía de golpe a la garganta cuando se dio cuenta de lo que acababan de hacer. La idea de haber ganado una botella de Amasek por aquella matanza hizo que le entraran ganas de llorar. Fin de sección. Uy. Qué terrible. Pero, ya, yo sé que es muy fácil juzgar cuando uno es tercero, cuando uno está viendo de afuera. Pero en este caso al Chu, que me cayó mal casi desde un inicio, yo creo que hay algo muy criticable y es su actitud poco profesional y tan arrogante en el sentido de que, sea quien sea tu enemigo, menospreciarlo es un gran error. Alguna vez había comentado, lo hemos discutido, que al final de cuentas, una ventaja para uno es ser subestimado, ¿ya? Porque así uno tiene de su lado el elemento sorpresa. Si mi enemigo me subestima, mejor para mí. Me está dando un regalo, pero espectacular, me está dando una ventaja. Porque va a estar confiado, así no va a esperar mi sorpresa, digamos, entonces yo voy a tener una ventaja sobre él. Entonces yo creo que, bueno, aquí el asunto es que es como esta frase que algo así le decía Bane a Batman en la tercera película de las de Nolan, que la paz te ha hecho débil, algo así.
Pero la cuestión es que, claro, esto de Hydra Cordatus, todo este lugar, como nunca pasaba nada, entonces, claro, los imperiales ahí eran, eran negligentes, descuidados, poco serios. Bueno, estos, pero igual es raro porque aparentemente practicaban mucho la carga de sus armas, el disparo, qué sé yo, entonces no parecen tan buenos. Entonces, eso de decir, mira, están llegando los guerreros de hierro, pero es que como son nuestros enemigos, son weones. Entonces, mira, están viniendo así, corriendo como pelotudos, así. Yo creo que ahí hubo un serio error de carácter que lo conllevó a eso. Y claro, ¿qué sentido tiene que llore ahora? Pues ya la mega vendió. Pero bueno. Honsou estaba satisfecho. Había observado las andanadas de artillería disparadas desde la fortaleza sobre la colina con tranquilidad, estudiando lo lejos que llegaban los proyectiles y la amplitud que tenía el ángulo de tiro de cada bastión. El que estaba situado más al sur no había disparado, pero Honsou sabía que, con aquel alcance, sus cañones no tenían importancia. Sus piezas de artillería pesada tan solo podían cubrir la zona sur, pero los cañones de menor calibre y los soldados posicionados en las murallas podían atacar la zona frontal del bastión central con una potencia de fuego letal. Los sentidos automatizados del casco habían penetrado con facilidad en el humo causado por los disparos y, a pesar del odio que sentía por los hombres que había en el fuerte, tuvo que admitir a regañadientes que eran artilleros competentes. Competentes, aunque no inteligentes. Honsou disponía en la cabeza de un plano exacto de las zonas de disparo de la fortaleza. Normalmente, cualquier atacante debía pagar un precio muy elevado en bajas para obtener aquella información, pero ¿para qué hacerlo si se podían utilizar los prisioneros? Honsou vio cómo los supervivientes de la barrera de artillería regresaban de las zonas de disparo y amartilló el Volter. Al descubrir el estado tan lamentable en que se encontraba la gente que emergía de las nubes de polvo, se dio cuenta de que tenía poco sentido dejarlos con vida. ¿Cómo podrían utilizarlos como esclavos si un hombre sordo no puede entender órdenes u obedecerlas? ¿Para qué servía un hombre con un solo brazo? ¿Cómo podría cavar una trinchera? Si no podían ser útiles en alguna tarea, a Honsou no le interesaban en absoluto. Asintió en dirección a sus hombres y los guerreros de hierro alzaron los volters con una coordinación perfecta y abrieron fuego. Giraron las armas de izquierda a derecha, destrozando los patéticos supervivientes con una lluvia de proyectiles explosivos. Los rostros suplicantes pidieron piedad, pero los guerreros de hierro no tenían ninguna que dar. Pocos segundos después, casi todos los 5,000 prisioneros que habían avanzado hacia los cañones de Thor Cristo estaban muertos. Honsou divisó otra figura tambaleante que surgía de entre el humo llevando un brazo pegado al cuerpo y apuntó el Volter a la cabeza de la mujer. Antes de que pudiera apretar el gatillo, apareció una mano enguantada y apartó el arma de un manotazo. Honsou lanzó un gruñido y alargó la mano para desenvainar la espada, pero Kroger blandió la suya y se la apartó del arma. Honsou dio un paso hacia atrás con el rostro contraído por un gesto de furia. ¿Qué haces, Kroger? ¿Qué haces, Kroger? ¡Has ido demasiado lejos! Kroger se echó a reír y le dio la espalda a Honsou para agarrar por la camisa a la única superviviente de la matanza y alzarla hasta tenerla cara a cara. ¿Ves a esta mujer, mestizo? Tiene valor. Puede que sea un perro faldero del falso emperador, pero tiene valor. Dile a este perro cruzado tu nombre, mujer. Honsou observó que la cara de la mujer mostraba un gesto de incomprensión hasta que Kroger repitió la pregunta. Vio entonces que los ojos de la prisionera se fijaban en los labios de Kroger y se dio cuenta de que lo más probable era que se hubiera quedado sorda por la ferocidad del bombardeo. Al final, pareció entender las palabras de Kroger y contestó con voz quebrada. Teniente Larana Utorian, 383ª de Dragones Yuranos. ¿Me diste tu palabra? Kroger soltó otra carcajada y asintió. Sí, lo hice, pero ¿esperas que la cumpla? La mujer negó con la cabeza y Honsou se quedó sorprendido cuando Kroger la arrojó en brazos de uno de sus jefes de escuadra. Llévala a los Kirumex y que le amputen el brazo herido, que se lo reemplacen antes de traérmela de nuevo. Kroger, ¿le perdonas la vida? ¿Por qué? La misericordia no es típica de ti.
Mis razones no son asunto... Perdón, mis razones son asunto mío, mestizo, le respondió cortante Kroger, aunque Honsou se dio cuenta de que estaba tan sorprendido como él de su propio comportamiento. Harías bien en recordarlo, pero la verdad es que estoy desperdiciando mi tiempo hablándote de esto. El forjador quiere que avances con tus hombres y que consigas información de las defensas más de cerca. Ya tenemos las zonas de disparo, así que puedo comenzar la primera paralela. ¿Antes de saber si existen reductos o trampas cerca de las murallas? Sí, tenemos que actuar a toda prisa. O a lo mejor pensabas que las órdenes del forjador no tenían nada que ver contigo. No eres muy listo si vas a comenzar las trincheras antes de que tengamos más información, le soltó Honsou. Y tú no eres más que un cachorro cruzado que no es digno de mandar una compañía de los guerreros de hierro. Se puede oler el hedor al antiguo enemigo que llevas dentro desde aquí. Tú y tu despreciable compañía de bastardos. Es una afrenta que lleves el símbolo de los guerreros de hierro en la hombrera, y lamento el futuro de nuestra legión al saber que híbridos impuros como tú pueden pertenecer a nuestras filas. Honsou se esforzó por mantener a raya la feroz rabia que sentía. Los nudillos de la mano que tenía cerrada sobre la empuñadura de la espada se pusieron blancos. Sería muy fácil desenvainar e intentar partirle la cabeza de un tajo a su rival, pero era lo que quería Kroger para así poder demostrar que no era merecedor de pertenecer a los guerreros de hierro. Se obligó a sí mismo a calmarse, aunque le costó, y vio la cara de decepción de Kroger cuando se dio cuenta de que Honsou no iba a caer en la trampa. «Se hará lo que el forjador ordene», contestó Honsou antes de dar media vuelta y marcharse. Fin del capítulo. Uy, y ahora, pobre... Uy. No sé si a esta pobre, a la teniente, ¿cómo se llama? ¿Artana? Larana, perdón. Larana Utorian. No sé si es mejor o peor que haya sobrevivido la pobre, man. Pucha, que está terrible esto. Ay, señor. Debería subir todo este Spotify. Empecé a subirlo a iBooks, ya que es más amable con los creadores que Spotify, pero tuve un problema con una reclamación de derechos. O sea, estaba intentando anteayer y empecé a tener unos problemas. Bueno, ahora en la noche, si tengo tiempo, voy a darle una revisada, pero lo intentaré. Veré qué puedo lograr por ahí. Y eso, pues, mi querida gente de Terra. Hoy lo vamos a dejar acá. Porque, a ver, a mí me quedan 20 minutos para entrar a la pega y el siguiente capítulo no es tan corto como para que lo podamos hacer en 20 minutos, ni cagando. No siempre no será posible. Será imposible. Pero bueno, mañana será otro día y mañana continuaremos. Mañana, por si acaso, nos vemos a la misma hora y mismo Sapo Canal, por supuesto. Y a ver, veamos a qué porcentaje hemos llegado hoy. Hemos llegado a 26%. Entonces ya vamos con un cuarto de la novela ya avanzado. La parte 2. La parte 2 tiene 7 capítulos. Nos falta poquito para terminar la parte 2. Y a ver... Mañana la vamos a terminar y vamos a... Está complicado esto. Ya, no sé si vamos a lograr leer 1 o 2 de la parte 3, pero vamos a llegar hasta donde podamos. Ahí vamos a tratar de avanzar lo más posible. ¿Ya? De momento está interesante esto, más que por el plot, yo diría que por el drama, por lo terrorífico que han mostrado de este escenario bélico, lo terrible que ha sido. Y... Va bien, o sea, obedece harto al morbo, digamos, de querer leer estas cuestiones, pero ahí pecamos todos, y estoy ahí convencido. Por algo nos gusta esta saga, ¿no? Ahora, reconozco que hasta ahora, yo creo que
esto ha sido lo más intenso. Así esta escena donde estaba escapando la arana y estaba el tipo intentando meterse sus tripas y el otro guardándose su brazo cortado en la chaqueta y en el camión que la gente estaba ahí como ganado, cagándose, meándose. Ha estado fea esta parte así, intensa. Y le doy la bien... Oiga, pero a Lady Luz Aurelia, ¿cómo llega con estos comentarios? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hace... No, qué feo, qué feo. ¿Cómo? Pero bueno, de todas formas, para no ser bully, le doy la bienvenida a Lady Luz Aurelia de la casa Bully, más cool que tú, consorte del primarca Lorgar. Oye, cuidado que el primarca Lorgar Aureliano le vaya a pedir divorcio así por andar siendo fanática de los bullies. Ojo ahí. Pero bueno, de momento todavía consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión y primera dama de los portadores de la palabra. Bienvenida sea Lady Luz Aurelian. Ahora lo que sí le comento es que ya llegó cuando estábamos en lo ultimito de la transmisión, pues ya estamos aquí de despedida prácticamente. A ver... Ya. ¿Lorgar es bully también? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, pero bueno, esa será una historia para otro día. De momento me despido, mi querida gente de Terra, para yo irme a alistar para la pega y demás cuestiones. Ha sido un placer, como siempre. Les reitero mis agradecimientos por su presencia, por su asistencia, por sus comentarios, por su compañía, por hacer de este un momento maravilloso, digno de rememorarse. Espero que les vaya excelentemente bien en todas y cada una de sus quests. Recuerden que su mente es más fuerte. Recuérdenlo cuando haya dificultades, cuando haya contratiempos. Y, por supuesto, llévense un águila imperial, unos engranajes del Mechanicum y un saludo a la antigua. Que... no se han divorciado hasta ahora, no lo harán. Muy bien. Que les vaya muy bien, querida gente de Terra. Se me cuidan, manténganse bien, a salvo. Cuidado con el caos y nos vemos mañana. Misma Sapora, mismo Sapo Canal. Au revoir.